Continuamos. Para tratar de definir las características de nuestros países, los productores del banano, ahí entrábamos todos, nos colocó la etiqueta de República Bananera. Sí. Es peyorativo, Claro. es doloroso, Sí. porque los que vivimos aquí, los que somos dominicanos, de una u otra manera, nos toca. En primer lugar, la gente se dilató en ir al estadio. Mal hecho. Okay. A un gran evento futbolístico, particularmente yo voy hasta el calentamiento de los árbitros. Wow. Sí, ¿por qué? Porque es un espectáculo. Quiero llegar, quiero verlo particularmente y sugiero continuamente eso. El espectador deportivo de República Dominicana está acostumbrado a llegar tarde. Ay, Llega tarde al teatro, llega tarde al partido de béisbol, llega tarde a todo. Procrastinación. Pero, ¿qué ocurre? El fútbol no lo espera, mismo si es un funcionario. Mismo si es un funcionario. Y las consecuencias que eso tienen fueron extraordinarias. mi foto preferida del libro Fútbol, solo fútbol, mi legado, de Jorge Bauer. Esta que dice el mejor equipo del mundo, donde aparece Bauer con Mimina, su esposa, sus hijos y sus nietos, y realmente su mejor equipo, el mejor equipo del mundo, Bauer. Y ahora nos acompaña Jorge Allen. ¿Ah? Bienvenido a Ser Humano. Gracias. ¿Qué significa ser el hijo de un personaje como Bauer? Tener sobre los hombros parte de la academia, parte de la responsabilidad en los medios de comunicación, leer cómo él te describe. Creo que utilizó la palabra exquisita cuando hablaste de su trabajo, ¿verdad? ¿Qué se siente? Es una responsabilidad grande, pero asumimos el compromiso y tratamos de que la familia primero se sienta orgullosa, porque uno trata de hacer las cosas bien, y principalmente eso, tratar de mantener... Estudiaste primero Administración de Empresas en INTEC, Sí, y en INTEC, luego ajá. decides estudiar Periodismo Deportivo en Argentina. Sí, en Córdoba. Ajá. ¿Hubo influencia de papá, No. de la familia? ¿Fue que sentís como No, esa pasión por el fútbol? No, la pasión siempre estuvo, porque siempre, aunque estudiaba Administración de Empresas, trabajaba en la escuela como entrenador. O sea, Pero tú sabes que uno lo puede amar o rechazar también. Sí, no, pues yo nunca lo rechacé. Después, estudiando administración también, mi mamá me dice, pero ¿por qué no ella me dice, poco a poco, ¿por qué no te metes en el programa? A mí no me gustan mucho las cámaras ni nada de eso. ¿No te gusta? No, a mí no me... Pero lo disimula muy bien. Bueno, es trabajo, pero no, y empecé primero creando una sección, ayudando en la producción, grabando, editando, lo que fuese. Y así poquito a poquito me entré, y después digo, bueno, déjame terminar administración e irme a Argentina a hacer esta especialidad en periodismo deportivo, y nos fue bien. En los encuentros familiares, comidas de los domingos, una fiesta, un cumpleaños de la familia, ¿ustedes hablan de fútbol? Prohibido. ¿Está prohibido? Está prohibido. Prohibido. La capitana, Mimina, Pero se habla. pone una condición de que no. Y la gran arquitecta de este equipo es Mimina, ¿no? Que es educadora, que ha sabido visualizar el potencial de todos nosotros. Incluyendo a ti también, Sí. incluyendo no solamente a los hijos. Sí. ¡Qué mujer! Mi mina, No, pero te digo, qué lindo que reconoces eso. Sí, porque yo era director de deporte de INTEC, ella era profesora de INTEC, y en una oportunidad faltó un maestro de ceremonia, y bueno, yo salté a escena a presentar. Y ella me dijo, Jorge, eso es lo tuyo. Wow. Y así pasó. Otra captadora de talentos que estuvimos hablando. Así pasó con Jorge Allen. Dice, llévalo al programa poco a poco. Cogía frío en TV13 porque se iba con un uniforme de fútbol. Ahí atrás. Ahí estaba Carmona.
Sí, Bebeto. Sí. Sí, Wow. Sommer Carobuccia Jovencito. parió a jovencito. muchos El chino talentos. también puede ser. Sí, a mucha gente. Sí, me conocían de En chiquito. Colorvisión era ¿Esa chino. fue una escuela? Sí, porque yo iba los domingos ahí, llévame al cassette, llévalo al Control Master. Y yo me conocía de todo. No solamente de TV13, sino también cuando él y Félix Disla narraban el fútbol italiano en Telecable. Telecable Nacional. Ahí ahora se entra por una bomba que hay en la Churchill casi con Kennedy. Los domingos de la mañana ahí, los mundiales en Telesistema, en Colorvisión, en el 4. O sea, yo iba siempre, estaba ahí tras Tú batidores. hiciste varias pasantías Sí. antes de pasar por la Sí, universidad. sí, faltaba un camarógrafo y yo me ponía ahí. Porque me pasaba los domingos ahí. Y sí, me gustaba, no me gusta mucho salir en televisión, pero como estaba el fútbol de por medio y estaba ahí papá, o sea, uno se entusiasmaba. Pero de eso de salir a mí nunca... Y en los trabajos siempre hay una parte que a uno no le gusta, pero lo hace para poder hacer lo que sí disfruta. Sí, Sí. porque la excusa perfecta es el fútbol. Y tratar de comunicar también lo que uno entiende y siente también y que se pueda multiplicar ese mensaje. ¿Qué sentiste cuando escribiste el prólogo de este libro y al leer el contenido? Ahí sí me pusieron un chin de presión. Ya está tarde. Hay esos plazos que molestan Claro, tanto. porque había que imprimir, editar. Pero no, compromiso grande, porque es el primer prólogo que me tocaba escribir. Yo no sabía, había escuchado la palabra, sabía más o menos de qué trataba, pero minucioso a la hora de escribirlo, traté de ser lo más directo y lo más sencillo posible y se dio. Y me imagino que fue recordar, o Sí. sea, lo que llevas sobre tus hombros. Digo, no quiero ver esto como una carga, eso tiene su Sí, parte, luces y sombras, ¿no? Porque es una responsabilidad grande. Me imagino que lo recordarías al sí, leer el claro, libro. claro, eso es parte de y eso se vive el día a día. Los expertos en empresas familiares siempre hablan de esas dinámicas que se dan entre las familias cuando están en un proyecto en conjunto, que es bastante complejo. En el caso de ustedes, ¿lo han vivido? ¿Es complejo trabajar Sí, a cada rato junto a nos peleamos. papá, junto a hijos? De Sí. trabajo. Sí, Sí. porque eso es parte de, porque no, o sea, él dice que a veces, yo digo muy pocas veces que sí, pero eso es parte de. Porque tenemos diferentes puntos de vista y eso también creo que es lo que nos ayuda a mantenernos, porque él empezó un legado muy importante, pero hay que decir que sí, pero hay también que saber decir que no. ¿Y para ti, Jorge? Mira, cuando dos personas están de acuerdo en todo, hay una que sobra. Yo creo que sí, hay un liderazgo, hay experiencias previas, pero consultar con las nuevas generaciones con la mente abierta es enriquecedor. A pesar Yo de creo que yo soy más que cerrado que él. Él sustento, es más abierto que yo, sí. ¡Wow! sí, Sí, sí. sustento, Yo pensaría lo contrario, No, pero solo yo por lo soy- de la edad. Yo soy muy trancado. sustento lo siguiente, y esto va para las parejas jóvenes que dicen, yo soy amigo de mi hijo. No, tú eres el papá de tu hijo que puede llegar a ser amigo. Primero papá, eso no se negocia. Todo lo que más que viene, alabado sea el Señor. Pero primero papá, con las responsabilidades que eso conlleva, que son muchas. Así es. Nada o sea, para mantener esa línea de respeto, que se mantenga el rol de papá e hijo, Sí. aunque tengan una buena relación. Esto puede resultar antipático, sobre todo para la gente moderna, ¿no es cierto? No. Autoridad es autoridad. Y la autoridad no está divorciada del cariño, del amor. Ahí está la diferencia. Puedo ser recto con la mano izquierda, pero puedo acariciar con la mano derecha. Y cuando se juntan, producimos una relación muy cercana al amor. Bueno, uno aprende con tu papá en todo momento. Imagino que ustedes aprenderán también y los hijos de ustedes. Cuando regresemos, vamos a integrar a Stephanie, la directora del Ballet Nacional Dominicano, y esa práctica que describía Bauer muy bien, que reúne técnica y arte. Cuando volvamos.
Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos.